¿Cómo están, iglesia? Bendecidos, ¿verdad? Es para mí un placer estar enfrente de todos ustedes. Nuestros pastores no están ministrando en otro estado, pero les envían un fuerte abrazo, un saludo, y ellos ya estarán pronto con nosotros. Pero vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hacer la declaración que nosotros tenemos como iglesia, así que levanten su Biblia, los que los traen, y los que no, levanten sus dos manos. La declaración está en la pantalla y vamos a hacerla juntos. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Al que cree, todo le es posible. Y nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios de milagros. Y ese Dios de milagros puede hacer todo posible para nuestra vida. Amén. Así que estamos seguros en Él. Y como estamos en este contexto de la pandemia, recientemente han surgido noticias de que la vacuna contra el COVID ya está, ¿verdad? ¿Sí han escuchado esa noticia de que la vacuna ya está? El gobierno dice que para finales de este mes se estará vacunando al 90% de la población. Sin embargo, para empezar, la vacuna todavía está en prueba, está en fase 3. Aún están haciendo pruebas en personas. A cada país le piden un porcentaje de personas para poder hacer las pruebas. Y además, también se comenta que no es verdad que a finales del mes pudiera estar el 90% de la población vacunada. Primero porque la vacuna primero se va a dar al sector de la salud, es decir, a enfermeras, a médicos, que son los que están en contacto directo con las personas que están enfermas en los hospitales. Y se debe de aplicar una dosis y luego el refuerzo. Entonces, para empezar con ellos, ya se terminaron casi las vacunas. Entonces, si es real que esta vacuna estará a finales de este mes, se prevé que solamente se esté vacunando entre el 17 y 20% de la población de nuestro país. Pero el gobierno dice que el 90%. ¿Por qué al gobierno no le conviene decirnos la verdad? ¿Por qué al gobierno no le conviene decirnos estos datos que se están dando, que se están revelando? Pues porque la población tal vez entraría en temor. Se dice que si la población se confía en esta vacuna y de que a finales del mes se estará vacunando al 90%, va a haber un rebrote y más fuerte. Entonces la población se confía y dejan de tener las ciertas medidas que hasta el día de hoy hemos estado teniendo en todos los lugares. Pero pregunto nuevamente, ¿por qué al gobierno no le conviene decirnos toda la verdad o estos datos que se esconden? Porque sabe que perdería también en estas fechas en donde es diciembre, temporada de regalos, de intercambios, etcétera. Obviamente la economía ahí, nuestra economía se va y la del sistema crece, ¿verdad? Entonces no conviene. Y así como al sistema no le conviene, al enemigo no le conviene decirnos la verdad. Porque en el momento en el que él dice la verdad, que es la palabra de Dios, él solo se condena. Y a nosotros nos hace salir de donde Él nos tiene apresados. Y esto le ha funcionado desde la antigüedad. El mentir, el no decir la verdad, o el tergiversar la verdad de Dios, mentir al pueblo. Y entonces, haciendo esto, el pueblo cae en un engaño y nosotros hoy en día también podemos caer en ese engaño. Es por eso la importancia de que nosotros conozcamos qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que el enemigo quiere hacer. La palabra nos enseña que
que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y me gusta lo que dice mi esposo, porque él dice, no las ignoramos, pero tampoco debemos creerlas. Las conocemos, pero no las creemos, sino le creemos al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra vida, al Dios que nos habló, al Dios que nos ha dado promesas. Amén. Pero vamos a ver lo que pasó con el pueblo de Israel en Isaías 30, versículo 1 al 3, y vamos a ir desarrollando esto. Dice Isaías 30, versículo 1, ay de los hijos que se apartan. ¿De quiénes? De los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, y que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Primero tenemos que saber, de acuerdo a lo que nos dice este versículo bíblico, que el enemigo busca engañar o persuadir a los hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Tú y yo somos hijos, amén. Tú y yo somos hijos de Dios, amados, aceptados y aprobados. Di conmigo, soy hijo amado, aceptado y aprobado. El Padre ya nos ama, ya nos acepta y ya nos aprueba. Tú y yo no tenemos que hacer nada para buscar su aceptación, porque Él ya lo dio todo por nosotros, amén. Tú ya eres amado, tú ya eres amada. Sin embargo, el enemigo busca persuadir a los hijos. ¿Y por qué a los hijos de Dios? ¿Por qué quiere persuadirte? ¿Por qué quiere que tú tomes consejo y no de Dios? Porque los hijos son los que manifiestan el reino de Dios. La palabra dice en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, es el esperar la manifestación de los hijos de Dios. Porque son los hijos los que manifiestan, los que evidencian el reino de Dios. El reino de Dios, que dice la palabra, que consiste no en palabras de humana sabiduría, sino en demostración del poder de Dios. Dentro tuyo hay poder de Dios que tienes que manifestar. Sin embargo, el enemigo quiere persuadirte, quiere engañarte, para que, como dice aquí, que haya hijos que tomen consejo y no de Dios. ¿Qué es lo que más hemos estado escuchando estos últimos tiempos? Los noticieros. ¿Qué es lo que hemos estado escuchando en los últimos tiempos? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Las publicaciones, las noticias que el sistema envía para amedrentarnos, para atemorizarnos, o la palabra de Dios. Porque, iglesia, toda palabra que sale de la boca de quien sea carga con un espíritu. Y yo te aseguro que el espíritu de los noticieros no es un espíritu de vida, no es un espíritu de esperanza, no es un espíritu de fe, sino es un espíritu de desesperanza, es un espíritu de temor, es un espíritu de muerte. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado escuchando más? Los noticieros, las estadísticas, lo que se prevé para el año 2021, o lo que la palabra de Dios dice de nosotros. La palabra dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo que tú debes tener como seguridad es la palabra de Dios. No los noticieros, no las estadísticas, no lo que nos están diciendo. Yo no digo que eso sea mentira, pero no le puedes creer más a eso que a la palabra de Dios. Porque dice que no hay palabra profética más segura, la cual hacemos bien. Di conmigo, hago bien en creer la palabra de Dios. Y si ningún profeta te ha dado una palabra, por más que te paras aquí enfrente para que te la den, lee la Biblia. Esta es la palabra profética más segura que tú tienes. ¿Quieres una palabra profética para tu 2021?
lee la Biblia y dile al Señor: háblame, porque una palabra tuya lo cambia todo. Háblame, porque si tú me hablas, yo sé que tú no mientes, que tú no te arrepientes, que el que lo dijo lo hará y que yo lo veré cumplido en mi vida y en mis generaciones. Pero necesitamos una palabra para volvernos inamovibles en este 2021. De lo contrario, todo lo que salga en los noticieros, todo lo que nos digan las personas, todo lo que escuchemos decir de nuestros familiares, personas cercanas, lo vamos a creer. ¿Y qué pasa con las personas que creen? Dice Dios: hay hijos que no toman consejo de mí, prefieren tomarlo de otra persona. Los que son papás, ¿cómo se sienten cuando tú le das un consejo a tu hijo y tu hijo no hace caso, pero se lo da a otra persona? Diría mi mamá: no te lo dé a otra persona, porque ahí sí haces caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que, como padres, cómo se siente que los hijos no hagan caso de su consejo, que es un consejo sabio? ¿Se siente bien? No, claro que no. ¿Se sienten tristes? ¿Cómo se sienten, papás? ¿Cómo? Tristes, desilusionados. ¿Qué más? Decepcionados. Porque después que ven al hijo que no escuchó el consejo y que está sufriendo por no escuchar consejo, también es triste, ¿verdad? Entonces Dios dice: hay hijos que toman consejo y no de mí, que en lugar de que yo sea su consejero, lo buscan en otros lados, le creen más a otras personas, le creen más incluso a personas de carne y hueso, que su vida puede terminar el día de mañana, que a mí, el Dios eterno. Y lo que Dios quiere es que tú le creas a Dios. No le creas a los temores, no le creas a la incertidumbre, no le creas a las personas que vienen e infunden temor en nuestra vida, que quieren tenernos recluidos y en silencio, para no hablar, para no profetizar, porque tú eres el primer profeta de tu vida. Di conmigo: yo soy el primer profeta de mi vida. Pero ¿qué te vas a profetizar? ¿Qué puedes profetizarte? La palabra de Dios, y en eso vas a tener seguridad. Por eso nosotros necesitamos la palabra, que la palabra sea nuestra lumbrera en medio de la oscuridad. La palabra, Señor, tu palabra dice: no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Dios. Yo recuerdo que cuando esta pandemia empezó, estábamos con la segunda generación de AG318. Yo estaba embarazada todavía. Y entonces también me enfermé de COVID y embarazada. Entonces fui al médico y la doctora, no me atendió mi doctora, me atendió otra doctora y me dijo: tienes COVID y tienes que irte a un hospital a reportarte para que ahí te den seguimiento o te internen, lo que tengan que hacer. Y yo dije: no, ¿qué tal si me meto y ya no salgo? Estando embarazada, mi bebé bajó mucho de peso, yo bajé de peso, etcétera. Entonces mi esposo también se enfermó y mi bebé obviamente no, porque no se pueden enfermar los bebés porque no hay un contagio, no hay un contacto directo. Entonces estando embarazada estaba débil, de verdad no podía, no tenía fuerzas para levantarme de la cama. Gracias a Dios no llegué a más, no llegué a usar oxígeno ni nada, pero solamente en ese momento lo único que nos sostuvo fue la palabra de Dios. Yo le decía: yo tengo un propósito y puedo enfermarme, pero no morir, porque tengo un propósito y mi bebé también tiene un propósito. No podemos morir. Y el propósito fue el que nos sostuvo en momentos de enfermedad. El propósito, amada iglesia, es el que te va a sostener el resto de este año y el siguiente año, porque estamos por entrar al 2021. Pero ¿cómo vamos a entrar al 2021? ¿Con temor o seguros de que lo que Dios nos dijo se cumplirá? Pero tú necesitas saber qué Dios te dijo para saber qué es lo que se va a cumplir. Porque si tú no sabes qué Dios dijo, ¿de dónde va a venir tu fe? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Tu fe se va a mantener mientras tú escuches y escuches la palabra de Dios. Después Dios dice: se cobijan con cubierta y no de mi espíritu.
La cubierta que Dios nos dejó, la cobertura que Dios nos dejó, la seguridad que Dios nos dejó para nuestra vida en esta tierra es el Espíritu Santo. No es tu trabajo, porque los trabajos están colapsando. No es tu carrera. No son tus finanzas ni tus negocios, porque hay negocios que se han venido abajo con toda esta pandemia. Hay trabajos que han sido quitados y sueldos que han bajado. Entonces no podemos esperar que un trabajo, una carrera, un jefe, tu esposo, tu esposa o tus padres sean tu seguridad. Tú tienes que refugiarte en el Espíritu Santo, que buscar al Espíritu Santo, porque en medio de esta presión podemos tomar decisiones incorrectas. Decisiones de trabajos, movernos incluso a lugares a donde Dios no nos llamó. Estar en lugares donde no debemos de estar e involucrarnos con personas que no debemos involucrarnos. Por falta de dirección, por falta de buscar o de tener alianzas con todos, menos con el Espíritu Santo. Tu mejor alianza es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de Dios en la tierra, que siente, que ve, que mira y que quiere hablarte, que quiere aconsejarte. El Espíritu Santo es a quien tú necesitas. No necesitas hacer alianza con nadie más para asegurar algo. Necesitas hacer alianza con el Espíritu Santo para asegurar tu vida, tu destino, tus negocios, tu trabajo, tus hijos, tu matrimonio. Es al Espíritu Santo a quien tú necesitas, iglesia. Por eso dice Dios, buscaron otra cobertura y no a mi Espíritu. Entonces, ¿para qué tenemos al Espíritu? La palabra nos enseña en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo no habla de lo que se le ocurre. El Espíritu Santo habla de lo que escucha en el cielo para tu vida. El Espíritu Santo habla de lo que escucha el Padre decir de tu vida, de lo que escuchó que el Padre vio, de lo que vio que el Padre escribía en tu libro. De eso el Espíritu habla. Por eso es que tú lo necesitas. ¿Quieres saber qué dice el cielo de ti? ¿Quieres saber los detalles de tu vida? Escucha al Espíritu Santo, porque Él no habla sino lo que ha escuchado oír al Padre. Y si al Padre ha escuchado decir bendición, prosperidad, sanidad, propósito, entonces eso te hablará. Y si tú lo escuchas, entonces lo vas a poder creer y vas a poder pelear por eso. Pero necesitamos oír al Espíritu Santo. Levanta tu mano y dile: Espíritu Santo, habla lo que el cielo dice de mí. Espíritu Santo, habla. Comienza a hablar en lenguas. Comienza a hablar en lenguas, porque el Espíritu Santo te va a hablar. El Espíritu Santo te va a hablar. El cielo está hablando. El cielo nunca ha guardado silencio. El cielo nunca va a guardar silencio. El cielo está hablando. ¿Qué está diciendo el cielo de nosotros, Espíritu Santo? ¿Qué está diciendo el cielo de nosotros? Queremos oír la voz del Padre. Queremos oír la voz del Padre para este año, para el próximo año. ¿Qué habla? ¿Qué habla el Espíritu Santo? Porque lo que Él te habla, lo que Él te está hablando es seguro. Y dile: yo te creo, yo te creo, yo te creo, y me moveré por lo que la palabra de Dios dice, por lo que sale de la boca de Dios. Por eso me moveré. Lo necesitamos a Él más que a cualquier otra persona. Después dice en la Escritura que se apartan para descender a Egipto, en el versículo 2, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Qué sucede con esto? Que no le creen a Dios, sino le creen al sistema. Descienden al sistema, bajan su nivel de fe, bajan su capacidad, sus habilidades, sus dones, las bajan, las rebajan a lo que dice el sistema. Porque a veces es difícil creer lo que Dios dice. ¿Saben por qué es difícil creer lo que Dios dice? Porque no le conocemos. Porque tenemos conceptos erróneos
de quién es Dios y de lo que Él hace y cómo lo hace. Por eso es que a veces es difícil creerle. Difícil creer que si este 2020 como estuvo, seguro me va a ir el 2021 igual o peor. A veces ese es el pensamiento, pero si la palabra de Dios está hablando otra cosa, pero si el Espíritu de Dios está hablando otra cosa, ¿por qué nos es difícil creer? Porque no conocemos a Dios. Necesitamos conocerlo, conocer lo que en Él hay, conocer quién es Él y lo que es capaz de hacer para poderle creer y caminar con eso. Y aunque digan lo que sea, nosotros estar sostenidos en la palabra de Dios. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios, porque le creyó en medio de su vejez y en medio de la esterilidad de Sara. Porque nunca dudó, porque él miraba las estrellas, porque él miraba la arena. Y no veía que venía el hijo, pero no dejaba de mirar la arena. No dejaba de crear escenarios para sus generaciones. ¿Y cómo será mi hijo? Y saldrá con los ojos de Sara y se parecerá a mí. Y tendrá mis ojos y tendrá mi carácter o el de Sara. Y entonces Abraham se fortalecía en fe, dice la palabra, dando gloria a Dios. Se fortalecía en fe imaginando el escenario para su hijo, imaginando el escenario para la promesa de Dios. No le puso un tiempo a Dios, pero le creyó a Dios. Y dice, y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Cuántos amigos de Dios quieren ser? ¿Cuántos de los que están acá quieren ser? Créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Y entonces serás llamado amigo de Dios. Porque no dudas, sino creas. Creas escenarios para la promesa de Dios. ¿Qué te ha prometido Dios que aún no has visto? Comienza a imaginar, cierra tus ojos y comienza a imaginar qué es lo que Dios te ha prometido. Y comienza a imaginar cómo va a ser. Y comienza a imaginar cómo llegará. Y comienza a imaginar. Y comienza a imaginar, porque para que las cosas se materialicen, primero tú tienes que concebirlo en la mente. Concibe en la mente la promesa de Dios como lo hizo Abraham. Concibe en la mente y créele a Dios. Concibe en tu mente. Hoy declaramos que en tu mente es concebido el sueño de Dios en tu vida, que en tu mente es concebida la promesa, que en tu mente es concebida la palabra que Él te ha hablado, porque si Él te habló, Él no miente. Y hoy se destapa la capacidad para creer, la capacidad para imaginar lo inimaginable, lo que habías perdido, la fe que habías perdido. Declaramos que hoy vuelve para que creas, para que te muevas en eso y te vuelvas inconmovible. Buscar el consejo de Dios, no movernos a lo que diga el sistema. Abraham se movió cuando vio la presión. Dice la palabra que Abraham descendió a una tierra, a Egipto, y entonces en Egipto comenzó a haber opresión. Isaac, el hijo de la promesa, quiso hacer lo mismo, pero Dios le dijo: no desciendas a Egipto. Di conmigo: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Génesis 26:3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esta es la palabra. Si tú y yo no descendemos a Egipto, si tú y yo no nos doblamos ante el sistema, entonces vamos a ver la promesa de Dios cumplida en nuestra vida y en nuestras generaciones. Él nos prosperará. Él está con nosotros. Él estará con nosotros. Porque si Él te llama, Él te acompaña. Si Él te ha llamado, Él te acompaña. No estás solo. No caminas solo. Aunque tú vengas solo a la iglesia, no vienes solo, no estás solo. La promesa que Él te hizo te acompaña. Y esa promesa se va a materializar. Y tú tienes que creerlo, iglesia. Tú tienes que orar, tú tienes que imaginarlo. Tienes que declararlo, verlo todos los días. Señor, tú me dijiste y tú lo harás, porque tú no mientes.
Y entonces así nosotros podremos ver materializadas esas promesas, creer. ¿Y cuáles son las consecuencias? Su pueblo creyó en Egipto. Su pueblo se fue a Egipto. ¿Y cuáles son las consecuencias? Su pueblo vivió consecuencias por haber confiado más en Egipto que en Dios. Vemos en el versículo 5. Si ahí está, si pueden poner el versículo 5. Dice: todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Estas dos primeras son las consecuencias: vergüenza y oprobio. Vergüenza porque el sistema nos va a defraudar. El sistema no nos va a dar lo que Dios sí nos puede dar. El sistema nos va a decepcionar. Y confusión porque al nosotros elegir mal, nuestra visión se nubla, las opciones se cierran. Y entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde corremos? ¿Qué hacemos? Después dice el versículo 6: profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y angustia, de donde salen el león, la leona y el león. Estos primeros animales, el león y la leona, representan espíritus de temor e inseguridad. Porque la palabra dice que el diablo anda como león rugiente. Diga conmigo, ¿cómo? Mas no es. El león es Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. Pero el diablo es un imitador, y entonces él anda como león rugiente. Entonces, cuando ruge, y sus hijos y los hijos de Dios no están en la verdad, no están confiados en su palabra, no saben qué es lo que Dios les ha dicho, qué es lo que Dios les ha prometido, cuando no le creen a Dios, el rugido del león los atemoriza, los paraliza. Y al paralizarlos, entonces el diablo los puede devorar. Y estos animales representan esos espíritus. El diablo ruge cuando te trae las noticias y cada vez más muertos. El diablo ruge cuando te trae noticias: esto se va a poner peor. El diablo ruge cuando te dice no va a salir. El diablo ruge cuando te dice vas a fracasar. El diablo ruge cuando te dice no vas a prosperar. El diablo ruge cuando te dice otra vez va a ser lo mismo. Y si tú no conoces la palabra de Dios y el Dios que te llamó y el Dios al que le sirves y el Dios que te salvó, entonces tú te paralizas. Y paralizado, el enemigo te come fácilmente. Pero si el diablo ruge y te dice no lo vas a lograr, y tú tienes una palabra de Dios, porque con la palabra de Dios Jesús venció al enemigo. No fueron con buenos deseos. Siendo Dios, sus deseos no fueron suficientes. Siendo Dios, Él sabía que tenía que usar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra única arma ofensiva. Tenemos la armadura de Dios en Efesios 6, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, los calzados del evangelio. Pero la única arma ofensiva es la palabra de Dios. Cuando el enemigo quiera venir y rugir para paralizarte, ¿qué tienes de palabra para darle? Para golpearlo. ¿Con qué espadazo le vas a salir? Es la palabra la que tú necesitas para que el enemigo, cuando quiera rugir y atemorizarte, tú le digas no me vas a atemorizar, porque la palabra de Dios dice que Él es el que me sostiene, que Él es el que me dice no temas, yo estoy contigo, que Él es el que me dice aunque pases por las aguas no te ahogarás, la llama no arderá en ti, porque Él es mi Dios. Y entonces el enemigo no puede contra ti. Pero si tú no tienes una palabra, cuando Él ruja, te va a paralizar, y cuando te paralice, te va a comer. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que cuando te des cuenta, va a ser un gatito el que te esté comiendo. No va a ser un león. Porque el diablo, di conmigo, se parece, pero no es. Parece león, pero es un menino. El problema es que como no conocemos a Dios y la palabra, lo vemos y lo oímos como león, pero no es león. La Biblia dice anda como, pero no es.
Entonces tú no puedes creerle más al enemigo y al sistema que usa para amedrentarte que al Dios mismo. Después dice ahí, la víbora y la serpiente que vuelan. Esto representa espíritus de engaño que vienen a nuestra vida. El diablo engañó a Eva y así hizo que Adán pecara, y así todos perdimos hasta que vino Jesucristo. Pero el diablo hizo, o esa es su tarea, engañar. Entonces viene y trae engaños, viene y levanta argumentos, viene y levanta voces ajenas a la voz de Dios. La voz de Dios tiene que ser tan fuerte en tu vida que no escuches la voz del enemigo ni la voz de tu alma. Porque el alma, si no está fortalecido el espíritu, el alma se tambalea. Será, no será, pero Dios me dijo, pero ¿qué hago? Pero sí es seguro, no es seguro, triunfaré, no triunfaré, lo haré, no lo haré, si es de Dios, no es de Dios. Y el alma está así, tambaleando. Pero la voz de Dios tiene que ser tan fuerte en tu espíritu que el alma se dé por vencida y guarde silencio. Y las otras voces que tú no las escuches. Después dice, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Todo el trabajo, los asnos representan esto, un trabajo incansable, esfuerzo, milla extra. Dice que llevan sobre su trabajo tu propósito. Llevan sobre los lomos de su trabajo sus talentos. Ahí la Biblia dice, si me lo pueden poner, ahí está. Dice, llevan sobre lomos de asnos, sobre lomos de tu trabajo, sus riquezas, tus talentos, tus dones, tus habilidades y tu llamado. Porque eso es lo que te pide el sistema. Dame tu trabajo, dame tus habilidades, dame tus dones, dame tus talentos, dame tu llamado. Eso es lo que el sistema te va a pedir para explotarte, para exprimirte, para que lo enriquezcas a ellos y tú termines de 80 años teniendo una pensión mínima y habiendo no disfrutado los mejores años de tu vida. Porque el sistema nos engañó y nos dijo, ven y tráeme con toda tu fuerza todo lo bueno que tienes, todas las capacidades, tu llamado. Este es el interés del sistema. Que los enriquezcas a ellos mientras tu vida se amarga. Que los enriquezcas a ellos mientras merman tu creatividad. Porque hay creatividad dentro tuya. ¿Por qué creen que se abrió el colegio? Porque el sistema acaba con la creatividad de los niños, los encuadra y les quita la creatividad. A mí me goza escuchar a los maestros los testimonios de los niños que me trajeron a un niño que no lo quieren en ninguna escuela, ya lo expulsaron, le dijeron que tiene no sé qué, que no sé cuánto, y aquí los dejan ser porque entienden que tienen un llamado, porque entienden que hay creatividad dentro de ellos que Dios puso y que nosotros no podemos detenerla, porque eso es lo que hace el sistema, los encierra para matar su creatividad, para matar sus dones, para matar sus talentos. Eso es lo que el enemigo quiere. Dice, sus riquezas y tus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Amada iglesia, tu mejor tesoro es tu familia. Tu mejor equipo es tu familia. Y cuando el sistema te roba, también te roba el tiempo de tu familia. Y la visión es familia. Dios es generacional. Dios es un Dios de familias. Él mismo se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del abuelo, del hijo y del nieto. Porque a Dios le interesan las familias. Dios te ha llamado a su familia. Uno de los primeros llamados que tenemos es a ser parte de la familia de Dios. Porque Dios es familiar. Dios es un padre. Entonces no podemos dejar que el enemigo venga y nos atemorice, venga y nos confunda, venga y robe nuestras habilidades, nuestros talentos. Los sueños que tú tenías para emprender no los puedes detener por una pandemia, porque los sueños vienen de Dios. No los puedes detener.
Sería una pena que tú te detuvieras, porque una pandemia pudo más que la palabra de Dios y tu propósito. Sería una pena que tú lo hicieras. Sin embargo, vamos a ver las consecuencias de confiar en Dios, o la bendición de confiar en Dios. Versículo 18. Versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión. En Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. Entonces profanarás las cubiertas de tus esculturas de plata, y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces, dice el versículo 23, dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Bienaventurados, dice la palabra, doblemente bendecidos, afortunados, dichosos los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová, los que ponen su confianza en Él y no en lo que dice el sistema, no en lo que dicen los noticieros, no en lo que dicen las estadísticas. Dichoso, afortunado, porque plaga no tocará tu morada. Dichoso, afortunado, porque verás la prosperidad de Dios en tu alma, en tu espíritu, en tus finanzas. Dichoso, afortunado, el que cree a Dios, porque le verá en la tierra de los vivientes. La palabra dice: te veré manifestado en la tierra de los vivientes, no en el Seol, porque en el Seol y en el sepulcro nadie te adora, pero aquí mientras viva, yo te veré y te adoraré. Soy bienaventurado, soy dichoso, porque confiamos en ti, confiamos en tu palabra. Después dice: verán el reino de Dios, vivirán en el reino de Dios. Sión representa, y dice Sión representa en lo espiritual el reino de Dios. Sión es el reino de Dios, y dice que viviremos en el reino de Dios. Nuestro pastor ya nos ha predicado del reino de Dios. El reino de Dios en donde no hay pobreza, en donde no hay miseria, en donde vivimos en lo sobrenatural, en donde vivimos, no que ignoremos las cosas que están sucediendo, las sabemos, pero nosotros vivimos en una dimensión mayor de gloria. Es el reino de Dios, que no consiste en palabras de humana sabiduría, no consiste en lo que nos pueden decir los sociólogos, los médicos, en lo que nos pueden decir esas personas que conocen y saben mucho. No consiste, está bien que lo sepan, pero el reino de Dios no consiste en las palabras que los expertos nos puedan dar. El reino de Dios consiste en el poder de Dios manifestado en tu vida, en tu familia, el poder sanador, el poder restaurador, el poder que saca lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. El poder de Dios actuando en tu vida, en tu casa, en tus generaciones, en tus finanzas, en tu negocio. El poder de Dios que te cubre, que te salva, que hace que la enfermedad no te toque, y si te toca no te mata, porque hay poder de Dios en el reino de Dios. Hay poder de Dios en el reino de Dios, no palabras. Di conmigo: no palabras, sino poder. Hoy me deshago de toda palabra que el sistema ha imitado a mi vida. Hoy me deshago, hoy desecho toda
toda mentira del sistema, palabras de humana sabiduría, y recibo el poder de Dios. Recibo el poder de Dios para hacer proezas, para hacer proezas, para hacer proezas. Recibo el poder de Dios para hacer proezas. No me veré en fracaso, ni en miseria, ni en pobreza. No me veré en una cama de hospital. Todos los que han tenido temor, todos los que te han tenido temor y aún se han imaginado en hospitales, renuncia a eso, renuncia a eso, porque lo que tú concibas, eso darás a luz. Renuncia a eso y comienza a clamar el poder. Comienza a clamar el poder de lo alto, el poder del reino de Dios, el reino de Dios que es inconmovible. El reino de Dios que no cambia, que no se marchita, que no varía, que no se mueve por una enfermedad, por un virus, una pandemia o un colapso económico. El reino de Dios que es inconmovible. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Una de las promesas que también Dios nos da en esta palabra dice que la última, del último versículo, que la luna te alumbrará como el sol y el sol te alumbrará como la luz de 7 días. 7 que es plenitud. Serás pleno. Serás pleno en todo lo que hagas. Serás pleno en las promesas. Serás pleno en lo que hagas, porque Dios alumbrará. ¿Sabes por qué? La luz de 7 días en un solo día. Dice Isaías 62, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, levanta tu mano, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sabes por qué de 7 días? Porque Jehová mismo será tu sol será Jehová saliendo todos los días para alumbrarte. La palabra dice, el sol sale para buenos y malos, pero el sol siendo Jehová solamente para los que confían en Él. Así que dile, yo confío en ti. Amanece en mi vida como el sol de 7 días. La plenitud en tu vida, en lo que hagas, en lo que emprendas. Dios te ha dicho que hagas un negocio, hazlo, porque el sol te amanecerá. No el sol, la lumbrera que hizo Dios, Él mismo como sol, de 7 días en tu vida. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Hazlo, créele, muévete, porque Él mismo te amanecerá todos los días. No habrá día nublado, no habrá día de tristeza ni de pérdida, porque Él es tu sol, Él es tu lumbrera, Él resplandecerá sobre ti en victoria. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. No temeremos lo que nos puedan hacer, lo que nos digan. No temeremos al diablo cuando venga a rugir, porque el que ruge por nosotros es el león de Judá. El que ruge por nosotros es el león de Judá. Vamos, créelo, dile. Ruge en mí, ruge en mí. Se van,
Espíritus de temor se van en el nombre de Jesús. Hoy tomo autoridad sobre todo espíritu que ha rugido sobre tu vida, espíritus de engaño, de temor, y les ordeno que salgan de tu vida, salgan de tu casa, salgan de tu mente, salgan ahora en el nombre de Jesús, en el verás a tus generaciones servir, y el espíritu inmundo que te había hablado y enmudece la voz del que parece pero no es. Tu enemigo parece león pero no es, pero tu Dios sí es el león de Judá, el que ruge y paraliza todo demonio, paraliza todo espíritu que te ha hablado y te ha atemorizado. Señor, saca el poder de nosotros, lo inconmovible, el reino manifestado en nuestra vida. Que seamos hijos que no confíen en el sistema. Vamos, renuncia a confiar en el sistema, renuncia a confiar en lo humano, porque te defraudará. Lo humano te defraudará, pero lo eterno no. Puedes confiar en el eterno, puedes confiar en el Dios vivo, porque Él no te defrauda, Él no te miente. Renunciamos a confiar en el sistema, Señor, y te miramos a ti, fuente de agua viva. Te miramos a ti, fuente de la vida, fuente de sanidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, manifestamos el reino de Dios y su justicia. Y conmigo seré portador del reino de Dios y su justicia. Atraeré, estableceré el reino de Dios. 2021, prepárate, porque manifestaré el reino de Dios. Me manifestaré con poder, con gloria, porque la tierra me espera para manifestarme. La tierra me espera, amada iglesia, la tierra te está esperando. Manifiéstate, amada iglesia, en poder, en autoridad. Suelta el temor, suelta el temor, suelta el temor. Como su Señor y su Salvador, para que tú puedas vivir y caminar en esta confianza, que las estadísticas, que lo que dicen los noticieros no te atemorice, sino que tú puedas vivir en plenitud, que tú puedas continuar con el propósito de Dios en tu vida. Tú necesitas recibir a Jesús como Señor y Salvador. Así que vamos a hacer esta oración y toda la iglesia vamos a hacerla juntos. Padre Celestial, hoy creo que tú enviaste a Jesucristo a morir por mí, por mis pecados. Hoy confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, que solo en Él tengo seguridad plena, que solo en Él veré la salud, el propósito y la prosperidad en mi vida. Así que hoy lo recibo en mi corazón. Le abro las puertas para que entre y se quede y quite todo temor que el enemigo ha traído. Temor a la muerte, temor a fracasar, temor a no ver a mi familia. En el nombre de Jesús, y declaro que el reino de Dios y su justicia se establecen en mi vida. En el nombre de Jesús.
Amén.